puede ventilar todo lo que se ha vertido en la audiencia. ¿Por qué se dice que en la conciliación prima la oralidad? Porque no solamente la conciliación se basa en el diálogo, sino que incluso en los manuales, en los cursos que uno lleva para poder ejercer la noble labor conciliadora, te enseñan a que apliques las técnicas de la comunicación para que puedan las partes tener un alcance, un mayor horizonte sobre las decisiones que van a tomar. Por ejemplo, dentro de esas técnicas está el parafraseo, la técnica de la ignorancia, la lluvia de ideas, la escucha activa, que es una de las principales técnicas que hay para poder demostrarle a la parte conciliante de que al conciliador también le interesa su problema y que él lo que quiere es que se arribe a un acuerdo. En la conciliación interviene un tercero neutral e imparcial. Ese tercero neutral e imparcial no es otra persona que el conciliador. Como ustedes se habrán dado cuenta, en los planes de estudios de la Facultad de Derecho se dicta el curso de medios alternativos de solución de conflictos. Pero sin embargo, el título profesional de abogado no es suficiente para poder ejercer la labor conciliadora. Este conciliador, además de ello, ¿no?, tiene que llevar a cabo un curso, estudiar un curso, matricularse en un curso, que es el curso básico. Y también, si quiere ser conciliador en el ámbito de familia, también tiene que matricularse en el curso especializado en familia. Entonces nos damos cuenta que no cualquier persona puede ser conciliadora, sino aquella persona que ha llevado los cursos, que está autorizada por el Ministerio de Justicia, que está adscrita a un centro de conciliación y que está debidamente autorizado. Solo así tú puedes ejercer la labor conciliadora. Entonces, tal vez ustedes estén preguntando, pero si nosotros hemos estudiado, como usted muy bien lo ha dicho, el curso o la asignatura de medios, medios alternativos de solución de conflictos en la universidad, es verdad que lo has estudiado, pero la ley es clara en ese sentido. El conciliador tiene que llevar los cursos, tiene que estar autorizado, tiene que aprobar los cursos, tiene que estar autorizado por el Ministerio de Justicia y tiene además que adscribirse a un centro de conciliación, y ese centro de conciliación tiene que estar debidamente autorizado. Ahora, la conciliación se caracteriza porque en ella prima la voluntariedad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los acuerdos obedecen a la voluntad de las partes. Las partes son las que deciden el sí y el cómo de los acuerdos. Y el conciliador es solo un facilitador del diálogo. Conforme al artículo 2 de la ley, la conciliación propicia una cultura de paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. Vamos a hacer un desglose de este artículo para poder analizar cada una de las instituciones, de los principios que ahí están señalados. El primer concepto que vamos a abordar es la cultura de paz. ¿Qué se entiende por cultura de paz? La cultura de paz es la situación en la que dos o más personas resuelven sus conflictos mediante el diálogo y no mediante la violencia, para maximizar intereses o para satisfacer intereses que a la postre le van a traer beneficios a todas las partes que allí participan de ese acuerdo. Entonces nos damos cuenta de que actualmente nosotros aspiramos a esa cultura de paz porque estamos viviendo bajo la arquitectura del conflicto y la conciliación quiere acabar
quiere derrocar a esa arquitectura del conflicto y quiere propiciar una cultura de paz, una cultura en donde todos podamos resolver nuestros conflictos de forma pacífica. Entonces, esta conciliación, en aras de promover la cultura de paz, propone ciertos principios, como por ejemplo el principio de equidad. La equidad está ligada al sentido de justicia aplicada al caso en particular. Materia de conciliación. La veracidad, que es el segundo principio, está orientada a la búsqueda de lo querido por las partes. A su vez, la buena fe le obliga a las partes a actuar de manera honesta en la conciliación. La confidencialidad, como lo dije al inicio, señala que el conciliador tiene la obligación de reservarse la información que es vertida en la conciliación. Incluso la norma señala que todo lo que se manifieste en la audiencia no tiene valor probatorio, salvo hay una excepción a ese principio, que es cuando en la audiencia el conciliador toma conocimiento de la comisión de un delito. Entonces, solo a esa excepción enerva o levanta el principio de confidencialidad y le permite al conciliador denunciar los hechos. El principio de imparcialidad le obliga al conciliador a que no tenga favoritismo por alguna de las partes, sino que se limite a ayudar a ambas en aras de arribar a un acuerdo satisfactorio para las partes. La neutralidad o el principio de neutralidad le obliga al conciliador a no mantener o señala de que entre el conciliador y las partes no debe haber una relación por ejemplo, de odio o de mucha amistad, porque eso puede afectar precisamente la labor conciliatoria. El principio de legalidad señala, o la conciliación se basa en ese principio en el sentido de que está regulada por la ley. Es más adelante se van a dar cuenta que para ciertas materias tienes que agotar el intento conciliatorio, porque si no, corres el riesgo de que te declaren improcedente tu demanda por falta de interés para obrar. El principio de celeridad está orientado a que la conciliación es un procedimiento rápido, veloz, comparado al proceso judicial. Y si tú o usted tiene alguna duda de lo que yo digo, puede encontrar que en la norma se señala que la conciliación incluso puede ser llevada a cabo el mismo día de que se solicita el procedimiento conciliatorio, cosa que no sucede en el proceso judicial. En el proceso judicial, además de que tú pagas aranceles, contratas abogados, por la carga procesal se sabe de que un proceso de alimentos, por ponerlo de ejemplo, por lo menos dura entre 9 meses y 1 año. En cambio, en la conciliación, ambas partes están de acuerdo. El mismo día que presentan su solicitud, si hay disponibilidad de ambientes y hay un conciliador disponible, ese mismo día se puede arribar a un acuerdo. Entonces, esos beneficios solo se puede ver en el procedimiento conciliatorio. En cuanto al principio de economía, como lo dije anteriormente, no solamente en la conciliación ahorras tiempo, sino que también ahorras dinero.
¿Por qué? Porque en la conciliación no es obligatoria la presencia de un abogado, tampoco se pagan aranceles, tampoco se pagan exhortos. Entonces, todo ese dinero que vas a ahorrar produce o te va a permitir gastarlo en cosas tal vez importantes para tu vida. Entonces, la conciliación no solamente tiene como finalidad la cultura de paz, sino que tiene diferentes aristas, diferentes puntos que son interesantes porque no solamente producen el beneficio de la parte que va a conciliar, sino a la larga van a fomentar el desarrollo de la sociedad. ¿Qué país extranjero no quiere invertir en un país donde hay bajos índices de conflicto? Cualquier país querría invertir en una nación en donde en primer plano está la cultura de paz, en donde se ha desterrado el conflicto. Respecto a su regulación legal, la conciliación extrajudicial está regulada en la Ley 2687-2, que fue promulgada el 13 de noviembre de 1998. Y de esa ley se deriva el reglamento de la Ley de Conciliación, mediante Decreto Supremo número 14/2008, del 30 de agosto del año 2008. Otra legislación importante es el Decreto Legislativo número 1196, que incorpora los casos de desalojo previstos en el Decreto Legislativo 1177 como un supuesto más de materias no conciliables. Y también es la Ley 31.165 del 13 de abril del 2021, que estableció que las audiencias de conciliación pueden realizarse virtualmente. Esta ley modificó el reglamento mediante el Decreto Supremo número 8/2021 del 22 de mayo del 2021. Y finalmente está la Directiva número 1/2016, Lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial, y en ella se abordan los criterios establecidos de la Dirección de Conciliación y medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, esta directiva viene a aclarar los aspectos o los puntos confusos de la ley, porque si ustedes observan, en la Ley 2687-2 no están señaladas las materias conciliables expresamente. En cambio, en la directiva sí están señaladas las materias conciliables expresamente. En la ley las abordan, pero a grosso modo, de modo general, pero en la directiva son un poco más explícitos. O en la directiva las materias conciliables se regulan de forma más explícita. El artículo 6 de la ley habla de la falta del intento conciliatorio. ¿Y en qué términos está regulado ese artículo? En los siguientes: si la parte demandante en forma previa a interponer su demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente al momento de calificar la demanda la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. ¿Y qué se entiende por interés para obrar? Interés para obrar es la forma en que una persona agota todos los medios para satisfacer su interés o su pretensión. En este caso, hay materias obligatorias y hay materias facultativas. Si se interpone una demanda sobre una materia conciliable obligatoria y no se ha agotado el procedimiento conciliatorio, el juez te va a declarar improcedente la demanda y te va a enviar a conciliar.
porque no has agotado todos los medios para satisfacer tu interés. Entonces, ustedes dirán, ¿y cuáles son esas materias conciliables? Esas materias son las pretensiones determinadas que versan sobre derechos de libre disposición de las partes plasmadas en la solicitud y las pretensiones determinables que las partes conciliantes pueden desarrollar en audiencia de conciliación. Y ahí, para analizar el concepto, tenemos que se habla de pretensiones determinadas, se habla de derechos de libre disposición de las partes y también se habla de pretensiones determinables. Vamos a abordar primero las pretensiones determinadas. Una pretensión determinada es una pretensión que está señalada en la solicitud de conciliación. Una pretensión determinable es una pretensión que puede ser conexa con la pretensión determinada y que puede ser tocada en la audiencia y puede ser también que figure en el acta de conciliación. Por ejemplo, en la solicitud se solicita pensión alimenticia, pero en la audiencia las partes también quieren regular lo concerniente al régimen de visitas. Entonces tenemos que la pretensión determinada es la pensión de alimentos que está regulada en la solicitud, pero como en el acta también se habla de régimen de visitas, tenemos que el régimen de visitas sería la pretensión determinable, porque no figuraba en la solicitud, pero a raíz de la conciliación de alimentos se origina esa pretensión y como es conexa, nada le impide al conciliador dejar sentado el acuerdo sobre ese aspecto, sobre esa pretensión determinable. Ahora, ¿qué se entiende por derecho de libre disposición? Los derechos de libre disposición se pueden dividir en dos aspectos, en dos rubros. El primero son los derechos de contenido patrimonial. Como lo dije al inicio, la pensión de alimentos tiene contenido patrimonial. Entonces, es un derecho de libre disposición de contenido patrimonial, ¿no? Y el otro es derecho, el otro aspecto sería derechos de contenido no patrimonial. Entonces tenemos como ejemplo dentro de esos derechos la tenencia. La tenencia no tiene contenido patrimonial, pero sin embargo es objeto de libre disposición por las partes. Entonces nos damos cuenta de que dentro de los derechos de libre disposición, y para hacer una remembranza porque acabo de decirlo, tenemos derechos de contenido patrimonial y derechos que no tienen contenido patrimonial. A ver, otro ejemplo. El otorgamiento de escritura pública tiene contenido patrimonial. ¿El régimen de visitas tendrá contenido patrimonial? No. El régimen de visitas sería un ejemplo del opuesto, de un derecho que es materia conciliable, pero que no tiene contenido patrimonial. De acuerdo a la ley, materias conciliables obligatoriamente o materias de conciliables obligatorias son, por ejemplo, el pago de alquileres o arrendamientos, la división y partición de bienes, el ofrecimiento de pago, los interdictos, el otorgamiento de escritura, las obligaciones de dar suma de dinero, materias conciliables facultativas. Ahí, como verán, hay una lista de materias relacionadas a los asuntos de familia. Entre ellas destacan pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, variación de régimen de visitas, gastos de embarazo
y otros. Entonces, cuando las materias conciliables son facultativas, quiere decir que las partes no están obligadas a asistir a un centro de conciliación para arribar a un acuerdo, sino que pueden ellos directamente interponer su demanda para satisfacer sus intereses o para solucionar una incertidumbre jurídica o resolver controversias. Supuestos y materias no conciliables. En la ley se señala que no procede la conciliación en los siguientes casos: cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. ¿Por qué no procede en ese supuesto? Porque la conciliación sería innecesaria, no cumpliría su fin. Al no poder notificarse a la parte invitada, esta parte no podría asistir al centro de conciliación para arribar a un acuerdo. Entonces, ese es el primer supuesto de materia no conciliable. El segundo supuesto es cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la parte está viviendo, por ejemplo, en Alemania y no tiene apoderado en el Perú, entonces no puede ser invitada a un procedimiento conciliatorio por tal razón, por la razón que he señalado. Pero si esa persona tiene un apoderado, en ese supuesto sí podría ser invitado. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Qué facultades tiene que tener esa persona para poder representar a la persona que domicilia en el extranjero? La ley te señala 3 facultades. Te señala que el poder debe tener o debe contener de forma expresa la facultad de conciliar extrajudicialmente, debe tener la facultad o debe contener la facultad de ser invitado a un centro de conciliación y debe tener la facultad de disponer del derecho en materia de conciliación. Otro supuesto en materia no conciliable es cuando se trate de derechos y bienes de incapaces, a que se refieren los artículos 43 y 44 del Código Civil. En los procesos cautelares sería el cuarto supuesto. Un ejemplo de proceso cautelar: la asignación anticipada de alimentos. Allí la conciliación no tendría cabida, porque es un supuesto en materia no conciliable. En los procesos de garantías constitucionales. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? Están contempladas en el artículo 200 de la Constitución. Está el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, etc. En los procesos de nulidad, ineficacia y anulabilidad de acto jurídico. Este último en los supuestos establecidos en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 221 del Código Civil. ¿Por qué no se puede conciliar respecto de la nulidad, ineficacia y anulabilidad del acto jurídico? Porque necesariamente debe haber un pronunciamiento judicial respecto a esos puntos. En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluye la solicitud de declaración de heredero. H. En los casos de violencia familiar. ¿Por qué la violencia familiar no puede ser conciliable? En primer término, porque esa ley está regulada en una ley que ha salido hace poco. O sea, ese proceso ya tiene regulación legal. Y en segundo lugar, porque la violencia familiar no es un derecho de libre disposición de las partes. Y en los casos de desalojo previstos en el decreto legislativo número 1177, el decreto legislativo que establece el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, y en la ley número 28364, ley que regula el contrato de capitalización inmobiliaria y sus modificatorias. Inicio del procedimiento conciliatorio.
El procedimiento conciliatorio inicia con una solicitud. Esa solicitud debe tener fecha, debe estar dirigida al centro de conciliación, debe tener el nombre, denominación o razón social, DNI, domicilio real, correo electrónico, número de teléfono, celular o fijo u otro medio de comunicación electrónica del solicitante o los solicitantes. También debe contener el nombre, domicilio real, correo electrónico, número de teléfono celular y o fijo u otro medio de comunicación electrónica del apoderado o representante del solicitante. Debe contener también el nombre, denominación o razón social de la persona o personas con las que se desea conciliar, el domicilio real de la persona o personas con las que se desea conciliar. Los hechos. Aquí sí les quiero acotar que una solicitud de conciliación no es una demanda. ¿Qué quiere decir ello? Que los hechos deben ser precisos, concretos y macizos, como decía un profesor. O sea, si los hechos pueden ser redactados en media carilla, eso sería lo ideal. Ya en la demanda, en caso de no arribar a un acuerdo, ya en la demanda ya podrías ampliar esos hechos. Pero de preferencia que sean redactados en media carilla y que no tengan contenido subjetivo. O sea, que traten en lo posible de no insultar, de no ofender a la parte invitada, porque como ustedes sabrán, la naturaleza de la conciliación es, o el objetivo final de la conciliación es promover la cultura de paz en base al diálogo. La pretensión. La pretensión, creo que ya quedó claro cuando expliqué de que puede ser pretensión determinada y pretensión determinable. Entonces, la pretensión debe estar redactada de forma clara en la solicitud. Luego viene la firma del solicitante o su huella dactilar si es analfabeto, o su firma electrónica o digital en la solicitud en caso de tratarse de un pedido por medios electrónicos u otros de naturaleza similar. Finalmente viene el número de teléfono celular y o fijo, el correo electrónico y el nombre del aplicativo u otro medio de comunicación electrónica a través del cual él o los solicitantes de la conciliación ha tenido interacción previa con la persona o personas o representantes de la persona jurídica con las que se quiere conciliar. Ahora, para poder iniciar procedimiento conciliatorio se debe de acreditar la existencia del conflicto. Entonces, ¿cómo acredito yo la existencia del conflicto? Vamos a poner de ejemplo el cobro de una deuda, ¿no? A le cobra en proceso conciliatorio a B la suma de 50,000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer A para acreditar la existencia del conflicto? Tiene que presentar su copia de DNI. Si hubo un contrato entre las partes, tiene que presentar ese contrato. Si A le cursó una carta notarial a B cobrándole la deuda, cobrándole los 50,000, tiene que presentar la copia de esa carta notarial. De repente no le dirigió una carta notarial, pero sí le escribió mensajes de texto, la captura de pantalla de esos mensajes. Y así por el estilo se tiene que acreditar la existencia del conflicto para que el procedimiento conciliatorio pueda tener sustento. El artículo 12 de la ley habla del procedimiento y los plazos para la convocatoria. Dice, para empezar, los plazos se han ampliado. Con la ley de conciliación por medios electrónicos, los plazos ya no son los mismos de antes, y ahorita se van a dar cuenta ustedes. El primer párrafo de ese artículo dice, el Centro de Conciliación Extrajudicial designa al conciliador hasta un día hábil después de recibida la solicitud, teniendo el conciliador 3 días hábiles a fin de cursar las invitaciones a las partes para la realización de la audiencia de conciliación. El conciliador debe confirmar la identidad de las partes a notificar y los domicilios a notificar de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
Entonces, ahí pueden advertir que se habla de 3 días hábiles a fin de cursar las invitaciones. Antes eran 2, ahí se amplía un día más. En el segundo párrafo se habla de que el conciliador realiza gestiones para indagar si las partes desean ser notificadas electrónicamente para así definir el medio de comunicación correspondiente. En caso contrario, la notificación se realiza en el domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes sabrán, hace rato estuve hablando de los requisitos que tiene que tener la solicitud y ahí se debía consignar número de teléfono, correo, entre otras cosas. Entonces, el conciliador tiene que ponerse en contacto con las partes para preguntarle cómo se les va a notificar. Y si las partes, vamos a ponernos en el supuesto de que las partes no contesten al llamado del conciliador, tiene que realizar la notificación al domicilio real. El plazo para la realización de la audiencia no puede exceder los 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de cursadas las invitaciones, debiendo mediar entre la recepción de la invitación y la fecha de audiencia no menos de 3 días hábiles. Aquí encuentran otra diferencia en cuanto a los plazos, porque antes era 7 días hábiles, ahora se habla de 10 días hábiles. De no concurrir una de las partes a la audiencia de conciliación en cualquiera de sus modalidades, el conciliador debe señalar una nueva fecha de audiencia notificando en el acto a la parte asistente, respetando los plazos señalados en el párrafo anterior. En caso de que la audiencia sea presencial, se debe tomar en cuenta el cuadro general del término de la distancia del Poder Judicial para la determinación de los efectos de notificación. Por ejemplo, si el invitado viene de Lima y la conciliación la vas a realizar en Sullana, no vas a ponerle la audiencia al cuarto día hábil después de haberle cursado las invitaciones. Tendrás que ponerle al octavo, tal vez noveno día hábil. ¿Y esto por qué? Porque como ustedes sabrán, venir de otra jurisdicción, venir de otro lugar, en primer lugar, demanda gastos. Aparte de que demanda gastos, generalmente se tienen que hacer coordinaciones para poder viajar. Entonces, vamos a suponer que el invitado tenga su trabajo y tenga un jefe al cual le debe rendir cuentas, va a tener que explicarle que está siendo invitado a un proceso conciliatorio en otra jurisdicción, que va a tener que viajar. Entonces, en base a esas consideraciones, se debería tomar en cuenta el cuadro general de término de la distancia, ¿no? Y también se deberían tomar en cuenta los plazos. Dice, si la parte invitada a la audiencia de conciliación a realizarse por medios electrónicos u otros de naturaleza similar no cuenta con los medios tecnológicos para participar, debe asistir presencialmente a la audiencia a realizarse en el Centro de Conciliación Extrajudicial. De haberse realizado la audiencia por medios electrónicos u otros de naturaleza similar y las partes o algunas de ellas no cuentan con firma digital, se suspende la audiencia señalando una nueva fecha para la suscripción del acta de conciliación. Si la parte invitada a la audiencia de conciliación a realizarse por medios electrónicos u otros de naturaleza similar no cuenta con los medios tecnológicos para participar, debe asistir presencialmente a la audiencia a realizarse en el Centro de Conciliación Extrajudicial. De haberse realizado la audiencia por medios electrónicos u otros de naturaleza similar y las partes o algunas de ellas no cuentan con firma digital, se suspende la audiencia señalando una nueva fecha para la suscripción del acta de conciliación. El artículo 14 que señala la concurrencia, ¿no? Dice, la concurrencia a la audiencia de conciliación es personal, salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de representante legal. En el caso de las personas domiciliadas en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de conciliación a través de apoderado. Para tales casos, el poder deberá ser extendido mediante escritura pública y con las facultades expresamente otorgadas para conciliar
no requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la invitación a conciliar. Pero no solamente el poder tiene que tener esas facultades, la ley también señala que tiene que tener la facultad de disponer del derecho de materia de conciliación. Además, como se está hablando de una persona que domicilia en el extranjero, esa persona debe de anexar al poder su certificado de movimiento migratorio para acreditar que está en otro país. Dice en el tercer párrafo, para los casos señalados en el párrafo anterior, cuando las materias conciliables sean alimentos, régimen de visitas, tenencia o desalojo, las partes pueden otorgar poder ante el secretario del Centro de Conciliación, quien expide un acta de acuerdo a lo señalado en el reglamento. Entonces ahí es una suerte de excepción a la regla, porque la regla es que la persona que lo puede asistir mande un apoderado, mande un representante. En el caso que una de las partes esté conformada por dos o más personas, podrán ser representadas por un apoderado común. En el caso que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación, el poder deberá además contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. Es responsabilidad del Centro de Conciliación verificar la autenticidad de los documentos presentados al procedimiento conciliatorio y la vigencia de los poderes en su caso. En el supuesto en que alguna de las partes no pueda desplazarse al local del Centro de Conciliación para llevar a cabo la audiencia por motivos debidamente acreditados, esta podrá realizarse en el lugar donde se encuentre la parte impedida, siempre y cuando pueda manifestar su voluntad en forma indubitable. Pero además de ello, en este punto, debo precisar que si se supone que el Centro de Conciliación tiene que estar autorizado. Si la conciliación no se va a llevar a cabo en el centro, mínimamente se debe poner a conocimiento del Ministerio de Justicia que la conciliación va a realizarse en un lugar ajeno al Centro de Conciliación, para efectos de que tenga valor el acta, el acuerdo. Prosiguiendo con la lectura de del último párrafo, nos dice que para tal efecto el conciliador señalará nuevo día y hora para la realización de la audiencia, observando los plazos previstos en el artículo 12 de la presente ley. Artículo 15. Conclusión del procedimiento conciliatorio. Se da por concluido el procedimiento conciliatorio por acuerdo total de las partes. También se da por concluido el procedimiento por acuerdo parcial de las partes. Ahí hay que analizar dos puntos. El primer punto, de que no se hayan puesto de acuerdo en todo, y el segundo, que se trate de varias personas, y de repente hubo acuerdo entre algunas de ellas, pero no en todas. Entonces, ahí se tiene que tomar en cuenta esos dos aspectos en el acuerdo parcial de las partes. En el acta por falta de acuerdo, como su mismo nombre lo dice, no hubo un acuerdo. La cuarta forma de conclusión es la inasistencia de una de las partes a dos sesiones. Ahí quiero precisar de que estas puede tratarse de sesiones alternadas. Entonces, la última forma de conclusión del procedimiento es inasistencia de ambas partes a una sesión. Y una más está la decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia efectiva por advertir violación a los principios de conciliación, por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia o por negarse a firmar el acta de conciliación. Aquí es clara la forma de conclusión del procedimiento. Por ejemplo, si el conciliador advierte de que en la audiencia de que las partes se están agrediendo físicamente, definitivamente tiene que dar por culminado o por concluido el procedimiento conciliatorio. Incluso puede darse el caso que al mismo conciliador lo quieran agredir, entonces ese supuesto también entraría dentro de la decisión debidamente motivada del conciliador.
más abajo se señala que la conclusión bajo los supuestos de los incisos D, E y F no produce la suspensión del plazo de prescripción contemplado en el artículo 19 de la ley para la parte que produjo aquellas formas de conclusión. La formulación de reconvención en el proceso judicial solo se admitirá si la parte que la propone no produjo la conclusión del procedimiento conciliatorio al que fue invitado, bajo los supuestos de los incisos D y F contenidos en el presente artículo. La inasistencia de la parte invitada a la audiencia de conciliación produce en el proceso judicial que se instaure presunción legal relativa de veracidad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidos en la demanda. La misma presunción se aplicará a favor del invitado que asista y exponga los hechos que determinen sus pretensiones para una probable reconvención, en el supuesto que el solicitante no asista. En tales casos, el juez impondrá al proceso una multa no menor de 2 ni mayor de 10 unidades de referencia procesal a la parte que no haya asistido a la audiencia. Entonces, como un dato les doy que la unidad impositiva tributaria actual es de 4.950 soles. Entonces, una unidad de referencia procesal es la 10ª parte de la unidad impositiva tributaria y el juez te puede poner a partir de dos unidades de referencia procesal. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente 990 soles. Te puede poner desde 990 soles hasta 4.950 soles como multa. Y con eso cierro la exposición. A ver, doctores, si hubieran algunas preguntas en las que yo les pueda absolver dudas. Muy amable, doctor Óscar Andrade. Agradecemos su ponencia en esta tarde. Invitamos a los participantes de esta charla a que puedan efectuar sus preguntas a través del box de mensajería para leerlas al doctor y que pueda absolver sus interrogantes. Vamos a dar un espacio de algunos minutitos para que puedan formular sus preguntas. Asimismo, queremos agradecer también a todos los que se han dado cita esta tarde en la conferencia denominada Conciliación Extrajudicial en la Legislación Peruana, dictada por el doctor Óscar Andrade Zuquilanda. La ponencia del día de hoy ha sido totalmente gratuita.